Nuestro planeta, nuestra Pachamama, es nuestra casa. Por ello, todos estamos llamados a cuidar del lugar donde vivimos. Pachamamanchis, un programa donde recibiremos información, consejos ambientales, invitados y música. Bienvenidos a Pachamamanchis. Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están, amigos? Hoy día, amigos, atención, sábado 4 de marzo. Ratulla llaqtamasukuna. Punchaukuna avanzar patamu wayqikuna panaykuna carnavales puklaypis tukurpaykuña wayqichay panachay. Muy buenos días, amigos. A esta hora de la mañana, amigos, arrancamos con nuestro programa como todos los sábados, amigos. Pachamamanchis. Gracias a todos nuestros hermanos que nos están escuchando en sus domicilios. Gracias a todas las comunidades aquí, sobre todo en Cotabambas, empezando desde allá, desde el más lejos, Cotabambas, Coyllurqui, amigos de Tambobamba, Akira, Mara, Chalhuahuacho, igualmente a nuestros hermanos de las provincias cercanas, amigos, están aquí nada más, está Grau, está Antabamba, y allá al otro lado mis amigos cusqueños, Chumbivilcas, Paruro también, amigos. Guayjecuna, Paneicuna, Cayurasta, Pachamamanchis, programanchista, ñaupama, aparison, así como siempre, Guayjechay, Panachay, prácticamente, amigos, todavía hay por ahí, se nota, amigos, en algunas actividades carnavalescas, que producto de las paralizaciones, producto de las suspensiones, algunos municipios están empezando recién a hacer sus actividades a fin de reactivar sus economías locales, amigos. Bueno, pues así están las cosas, amigos. De manera que, amigos, hoy en nuestro programa tenemos un gran invitado, amigos. Está de regreso, ya más antes estuvo, ya es un caserito nuestro. Saludo en estos momentos a nuestro amigo, al ingeniero socioambiental Luis Santos. Lucho, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Guillermo. Buenos días a toda nuestra audiencia. Y bueno, como indicaste, y pues ya gustoso de estar nuevamente aquí en un programa más de esto de Pachamamanchis, y bueno, ahí dispuesto a poder aportar, conversar, y bueno, pues más que nada poder dar a conocer un día muy importante, ¿no? Ambientalmente. Qué bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo sé que, Lucho, no sé, las redes sociales son tan chismosas que efectivamente nadie se salva, ¿no? A ti o uno parecido a ti lo han visto allá por Cajamarca. Creo que no sé si has estado tú por allá disfrutando de los carnavales, porque aquí en el lado sur, prácticamente el turismo, los visitantes, tanto nacionales como extranjeros, nada que ver con la parte sur. Todos han ido al norte. Me parece que te han visto ahí. Efectivamente, Guillermo, sí. He estado por allá, vamos a estar por Cajamarca con la familia. Y sí, bonito también sus carnavales. Y como dice, había bastante personas que han ido como de vacaciones y aparte aprovechando las fiestas de carnavales por el norte. Y sí, muy bonito. Para mí, primera vez que fui para allá. Muy bueno también como conocido su cultura, sus tradiciones, la granja Porcón, que sí es muy interesante. Y es algo que sí se podría replicar también en el sur, ¿no? Pero sí, muy interesante sus costumbres allá también por el norte, Cajamarca. Claro, porque efectivamente Cajamarca tiene pues lo suyo también, por supuesto, tiene su música, su comida, tiene sus costumbres, tiene su forma de vestirse, sus mujeres, sus varones, ¿no es cierto? Entonces yo creo que todo un acontecimiento en estos carnavales que no ha perdido tiempo, porque efectivamente muchos pueblos están buscando cómo reactivar su economía, y uno de esos es una gran preocupación porque efectivamente ha habido problemas que tantas familias se han visto perjudicadas por estas paralizaciones, cierre de carreteras. Lógicamente que esto a nadie le conviene, y ahora están buscando reactivar su economía. Aquí en Apurímac claramente habían suspendido, a exigencia de los amigos que les gustan las protestas, para que se paralicen las actividades. Y los municipios han caído en eso, han caído, Abancay, Andahuaylas, las principales ciudades han caído en ese error de suspender sus actividades, pero se dieron cuenta,
así que les queda todavía antes de Semana Santa, les queda todavía algunos días y ellos han programado sus actividades para estos primeros días del mes de marzo, así que hay que reactivar la economía que es tan necesaria, mi estimado Lucho. Seguramente tú también has podido percibir que las cosas se han encarecido demasiado, ¿eh? Ahora hablan de un pollo que llega pues nada menos a las ciudades de Cusco, llega a Cotabambas con un precio bastante elevado, pero eso no puede ser pues. Bueno, ojalá todo marche, se pueda recuperar el Perú y reactivarse la economía, y bueno, ojalá sea así, mi estimado Luchito. Sí, bueno, sí, Guillermo, esperemos que se dé solución ya a todos estos temas políticos y bueno, pues que nuevamente se impulse la economía. Ya hemos pasado, creo que, una pandemia, muchos hemos sufrido, familiares también, y bueno, pues no podemos recaer nuevamente en otros eventos así como estos, ¿no? Entonces, ojalá se dé la solución y podamos seguir adelante y bueno, pues disfrutar, ¿no? del día a día, que debemos todos vivirlo adecuadamente. Claro, así es, Luchito. Y Lucho, ¿qué tema me has traído para hoy día? Sí, Guillermo, sí, mira, acá hay un tema muy importante, ya que estamos hablando de un poco de lo que es el medio ambiente. El día de mañana, domingo, vamos a celebrar, o se celebra el Día Mundial de la Eficiencia Energética. No sé si lo has escuchado, Guillermo, o nuestra audiencia también nos ha escuchado, pueden participar también, dándonos los comentarios. He tenido oportunidad de, efectivamente, Día Mundial de la Eficiencia Energética. Es del ahorro, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, eso podemos profundizar un poco más, pero principalmente a nivel de nosotros como usuarios, sí se trata de ahorrar adecuadamente lo que es la energía, ¿no? La energía eléctrica o los artefactos también que usamos también debe ser un artefacto adecuado, pero sí, se trata justamente de eso, no de privarnos, o sea, no se trata de privarnos, sino de usar adecuadamente en este caso los artefactos, la energía en casa. Entonces a eso debemos llegar, Guillermo, de poder cada uno de nosotros dar un aporte, ¿no? en el cuidado también, ¿no? de los recursos. Sí, pues muchas cosas, muchas personas, la gran cantidad de ciudadanos desconoce cómo, digamos, se está escapando, se está yendo la economía por una cosita tan pequeña que es la energía eléctrica. A veces no sabemos cómo cuidar, cómo ahorrar. Bueno, empecemos entonces. Me encantaría saber, definiendo esto de la famosa eficiencia energética. ¿Qué es una deficiencia energética? ¿Cómo lo podemos conceptualizar? Sí, bueno, la eficiencia energética en sí es el cuidado, ¿no? En este caso de la luz que hablamos principalmente, ya que tenemos energía que puede ser renovable o no renovable. Entonces de ahí proviene justamente este día, ¿no? Y entonces un buen uso es justamente de apagar los artefactos cuando no lo estamos usando, de justamente apagar las luces, ¿no? Ya que a veces no es necesario la luz durante el día, pero a veces vemos en las casas o en algunas oficinas que utilizan, ¿no? En pleno día la energía, y eso está mal, ¿no? Entonces son unos hábitos que debemos cambiar. También hablamos de un consumo, pues, de por ejemplo, el televisor, la radio, que le dice un consumo vampiro, un consumo con la cual, por más que esté conectado o apagado, perdón, un televisor, sigue consumiendo energía. Entonces eso hace que justamente, pues, al final no haya una buena práctica en esto, ¿no? Entonces, al final, nosotros sí podemos hacer un uso eficiente. ¿Qué nos implica, qué nos ayuda a nosotros en que podamos también ahorrar, ¿no? En nuestras casas nada más, el tema del pago que se hace por el consumo de luz, por ejemplo, ¿no? ¿Dijiste energía vampiro? Sí, así le denominan, una energía vampiro. Como digo, hay artefactos con la cual mientras se vea un botón rojo, ¿no? De que está enchufado, así que no lo conocemos. Esto quiere decir que va consumiendo una energía mínima, pero va consumiendo. Entonces imagínate que esté enchufado todo el día, o muchos días, o siempre. Entonces hay un consumo mínimo, de la cual se va dando, ¿no? Súmale la cantidad de artefactos, claro. cantidad de, por ejemplo, de los celulares, ¿no? Dispositivos, tenemos laptops, tenemos
tablets, tenemos celulares, cada uno de repente con su cargador, donde hay una lucecita de repente que te indica que está conectado, pero eso ya va siendo consumo, ¿no? Entonces, esos pequeños hábitos hacen que al final pues estemos consumiendo mayor energía, y con lo cual debemos cambiar, evitar, y al final también tenemos un ahorro pues a nivel familiar, ¿no? Por decirlo así. Claro. Bueno, no sé, yo escuché, creo, consumo fantasma, algo así también, creo, ¿eh? Sí, es el mismo. Ya. Sí, son términos. Sí, de repente, porque no efectivamente muchos dicen, he apagado todito mis aparatos. He dejado de salir de casa, he dejado apagado el televisor, he dejado apagado el ventilador, he dejado apagar la radio, dejado apagado no sé cuántos aparatos, pero bueno, y se fue. Pero no ha desenchufado. Ahí está el asunto. Sí, pues efectivamente, ese es el consumo, claro, fantasma que le conocemos, ¿no? Entonces sí, debemos asegurarnos, y no nos cuesta nada en verdad, ¿no? Por ejemplo, una estufa en el trabajo, ¿no? Que por ahí de repente utilizamos, apagarlo, claro, por ahí desenchufarlo. Bueno, ¿no? A veces en las habitaciones, un poco para calentar por el tema de las condiciones que trabajamos, pero igual, ahí debemos hacer esa práctica de poder desenchufar, ¿no? Entonces eso también creo que al final poco a poco se puede ir dando, manteniendo todos nosotros evitar esos consumos fantasmas, ¿no? Claro. Y por supuesto también ya ahora se está promoviendo pues la energía solar, que se almacenan en baterías, también la energía hidráulica o hidroeléctrica también dicen que se obtiene de los ríos y corrientes. Bueno, hay tantas formas como tener una buena eficiencia energética. Ahora, en este caso, en caso de fechas mundiales, en cuanto a la eficiencia energética, ¿tenemos algún antecedente? Sí, Guillermo, ahí principalmente ¿por qué se da este día, no? O sea, ¿por qué el 5 de marzo de todos los años se celebra este día? Es debido a que, bueno, en el año 1998, en una conferencia, ahí se establece que este día emblemático, ¿no? Que es el día de la eficiencia energética, el Día Mundial de la Eficiencia Energética. Entonces, ahí es el cuidar y hacer uso consciente y responsable de la energía. Entonces, es un tema también ya justamente de poder utilizar lo necesario. En verdad, la energía es un recurso escaso que no a veces en algunas comunidades así no llega, ¿no? Entonces es importante también que nosotros, consumamos lo necesario para que los demás también puedan hacer uso, o en todo caso en el futuro también, ¿no? Como decías, hay energías pues que ahorita se está promocionando, por ejemplo, la energía solar, para que ido de Lima, primero de Arequipa hacia Lima, hay todo un parque eólico, ¿no? Por Marcona. Entonces por Marcona hay un parque eólico muy interesante, y estos tenemos a nivel nacional también, ¿no? Que justamente se está aprovechando los recursos naturales para poder tener energía. También, pero nosotros principalmente nos abastecemos con la energía pues hidroeléctrica, ¿no? O sea, de los ríos. Entonces la mayoría de eso, pero se está buscando la otra opción también de poder abastecernos. Entonces utilizamos nosotros, utilizan las diferentes empresas, y de eso se trata, ¿no? De este día. Ahora, por más que una empresa como nosotros pueda utilizar gran cantidad de energía, pues tenemos que justamente hacer un uso adecuado, ver alternativas, ¿no? Con energías renovables, como este caso de las solares, ¿no? Entonces eso también sí nos podría ayudar, ya que tenemos buenas horas de sol, de luz, y en este caso almacenar esa energía que se genera. Y es muy interesante poder que todos participar, generar proyectos a nivel de personas y también de empresas, ¿no? Eso bastante bueno, con nuestro contratista también se podría dar. Bueno, en realidad creo que las empresas privadas van a tener que preocuparse para poder renovar este tipo de energía y de centrales hidroeléctricas. Bueno, en realidad que nos ocasionan mucho gasto, ¿no? Y además ya deberían, digamos, las empresas fabricantes de
de aparatos o no sé, deberían de cambiar la forma de cómo abastecer o cómo hacer funcionar con qué tipo de energías, porque por ejemplo hasta ahora los aparatos de calefacción siguen siendo pues grandes consumidores que hacen que generan pues demasiado gasto, y hasta el momento, bueno, será conveniencia de las empresas que no cambien este tipo de aparatos. Bueno, sí puede ser, pero justo ya también como hay una tendencia a nivel mundial del uso adecuado, se está generando también artefactos, productos que te dan la misma calidad, el mismo resultado, pero con menos gasto. Justamente en este caso hay en las tiendas estos artefactos vienen con una etiqueta, ¿no? Una etiqueta que te indican de la letra A hasta la letra DE, te indican el nivel en este caso de qué tan eficiente es el artefacto. Y entonces lo ideal es comprar entre el A y el B, ¿no? Pero ya la gran mayoría de artefactos se están viniendo, entonces tienen que adecuarse, ¿no? De repente por ahí no les salía tan económico buscar alguna alternativa, alguna forma, pero ahorita ya se está haciendo como que más masivo, y eso porque ya es una tendencia, ¿no? Como te decía, a nivel mundial, de poder utilizar estos productos. Al final, que se quiere también que justamente el consumidor pues que lo vea atractivo, lo pueda comprar y justamente también tener un ahorro en su casa, ¿no? Entonces, no será de inmediato, pero sí en el largo tiempo se puede dar, ¿no? En este caso, por ejemplo, las refrigeradoras que consumen bastante, en este caso en casa los secadores de cabello, las estufas que comentas, son grandes consumidores de energía, ¿no? Y no es por el largo tiempo que trabajan, sino justamente la licuadora, por ejemplo, trabaja solo un rato, pero como utiliza bastante potencia, hace que justamente el consumo pues sea rápido. ¿Y cómo lo identificas? Ahí en el medidor, ¿no? Estás viendo que está girando, pero puede ser que un momento cuando prendes uno de estos artefactos gira mucho más rápido. Entonces esos impulsos al final también te hacen que justamente pues se vea reflejado pues en un consumo mayor y en un gasto mayor, ¿no? que tenemos que hacer para poder pagar después nuestros recibos, que son datos, ¿no? que al final se pueden conseguir y bueno, pues pero podemos hacer algo siempre. Pero en otros países más avanzados prácticamente no están usando la energía eléctrica que proviene pues de las centrales hidroeléctricas, de otras, sino mayormente ahora me parece están ganando más espacio en cuanto, digamos, a la creación de paneles solares, energía eólica, que he visto yo dentro del mar, incluso han adaptado, han instalado, si no hay espacio, digamos, en tierra, dentro del mar han instalado estos aparatos eólicos. ¿Por qué el Estado peruano no entra a tallar en este tipo de industrias? Sí, mira, como te mencionaba, sí hay un proyecto, ya hay algunos parques eólicos. En Marcona, ese parque de Marcona, por ejemplo, va a abastecer a lo que es un proyecto ahí que al final lo están necesitando, un proyecto minero. Y igual en el norte ya hay unas 3, me parece. Al final hay un proyecto de 8 parques eólicos, ¿no? Con la cual ¿Pero esos son públicos o son privados? No, esos son privados, con lo cual posterior esas empresas privadas lo venden a, ¿cómo se llama?, todo el sistema de red de energía del Perú, y entonces ese es un aporte, ¿no? Entonces como una central más, pero otro tipo de energía que entra, ¿no? Entonces, pero sí, a nivel de en sí casi todas las empresas están pues ya son privadas, ¿no? De lo que es el tema de energía. O sea, prácticamente el sector, discúlpame que te interrumpa, prácticamente el sector privado está abasteciéndole energía de los paneles solares o de estas centrales eólicas. Sí, la empresa que he visto en Marcona, sí, la verdad que sí es una empresa privada. Entonces, claro, ellos justamente, una vez que generan su energía, tienen el abastecimiento, lo ingresan a la red general, ¿no? que tenemos de distribución a nivel nacional. Entonces, red interconectada. Así es, la red interconectada. Caramba, interesante, pero
pero en realidad, como te digo, en lugar de que la empresa o que el Estado esté promoviendo, digamos, centrales hidroeléctricas tan grandes como el de Machu Picchu, el de la central hidroeléctrica del centro o de la central del Pato allá en Ancash, bueno, ya debían entrar de lleno en este tipo de instalación de paneles solares o centrales eólicas. Creo que sería, pues, en todo caso, un gran ahorro para el Estado peruano también, no solamente abastecerse de lo que hacen en el sector privado, ¿no? Entonces, bueno, se da de a poco, porque hacer estos cambios tan rápidos y bruscos a veces no da resultados positivos. Sí, efectivamente, sí, es poco a poco, y además en este caso el Ministerio de Energía y Minas, con la subdirección de lo que es electricidad, ellos son los que se encargan de ver justamente las inversiones, ¿no? Las inversiones, y bueno, ahorita, como te mencionaba, hay como 7 parques eólicos, parques a nivel de lo que es sistema solar. He visto uno, por ejemplo, que está como quien se va a Tacna, hay un parque bastante gigantesco de energía solar. Y bueno, pues igual están ahí viendo, en este caso, las inversiones, ¿no?, que se pueda dar por este tipo de energías renovables, ¿no? Entonces ahí justamente va, ¿no? Entonces ya también para ir reemplazando algunas que en este caso, por ejemplo, ya las de eléctricas que conocemos, la de Mantaro, que es una de las más grandes, pues ya está en su tope, ¿no? Entonces, digamos, cada vez hay más crecimiento a nivel poblacional, a nivel de industrias, entonces se necesita buscar ya otras alternativas. Y estos parques eólicos, parques solares, también. Ahora también hay otras energías que se podría aprovechar, ¿no? De un momento creo que lo conversamos de los volcanes, ¿no? De los volcanes activos también, de ahí se puede generar estas turbinas. Es el tema con el vapor que sale de los volcanes. Electricidad. Entonces hay varias formas, hay muchas formas de las cuales se puede ir generando proyectos, y bueno, pues al final utilizar lo que nos da la naturaleza, ¿no? El aire, el sol, un volcán activo que podemos poder utilizar, ¿no? Esa fuente sería muy bueno, ¿no? También se puede generar, es algo muy interesante que está viendo también en las redes, energía con las olas del mar, ¿no? Nada más con el movimiento del mar se generan energía. Con el movimiento del mar. Ajá, con eso se genera también lo que es este caso, electricidad. Y sí, hay muy interesante, datos muy valiosos, muy interesantes. Y así ya dejamos utilizar, por ejemplo, bueno, no es en nuestro caso el tema del carbón en otros países, ¿no? Que utilizan el carbón, utilizan el petróleo. Ahí también ya que hay que quemar petróleo para generar electricidad. Entonces, nosotros por ahí tenemos también algunos muy puntuales, pero eso ya hay que ir dejando y buscar los que son energías limpias, ¿no? Que le decimos. En eso, bueno, yo al viajar por esta carretera que es tan conocida, Lima, Nazca, Puquio, Chalhuanca, en las alturas de Puquio he visto nada menos en algunos pueblitos que están bastante en altura y que son alpaqueros, paneles solares sobre sus techos. ¿Esto ellos se los han instalado o es que el Estado les está instalando para estos pueblos que están alejados? Bueno, hay proyectos, ¿no? A veces el Ministerio en este caso de Vivienda, sí, puede financiar alguno de estos proyectos. Y bueno, o sea, no necesariamente por el Estado, ¿no? Por ejemplo, sin ir muy lejos, he visto en Cusco, aquí en Arequipa, en la zona del centro del Perú, o sea, donde justamente tenemos horas de lo que es el tema del sol. Ahí ya en las casas, pues, bueno, en lo personal hay un tema de instalación de panel solar para la ducha, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí nada más para la distribución de la casa, ¿no? El agua caliente. Entonces, sí se está dando, ¿no? Se está dando poco a poco estas pequeñas acciones, ¿no? Ayudan al final, como al final es un ahorro también en lo que es en el tema del pago, pero sí, pues ya no es tan costoso, ¿eh? Como antes, al inicio, hace 10, 15 años. Ahora como todo claro, se ha masificado, por decirlo así, ya es más asequible, es una inversión al inicio, claro, de un monto, pero de ahí lo ves reflejado, pues, para la cantidad de personas que hay en la casa y todo eso. Entonces, ahí puede haber apoyos del Estado, ¿no? Muy puntuales a veces para
algo básico, ¿no? O sea, un panel solar para un par de focos, algo muy puntual en las partes altas más que nada, donde justamente te decía que no hay energía, pues entonces esta es una muy buena alternativa, ¿no? Para lo cual puedan tener un foco durante la noche o cargar algo de sus celulares, para la radio misma. Entonces, para cosas menores sí esto funciona, ¿no? Pero para cosas mayores ya necesitamos tener paneles más grandes, baterías donde se almacenan esta energía para poder alimentar ya otro tipo de artefactos, ¿no? Mucho más que consume mayor luz o energía. Bueno, vale la pena en todo caso invertir en este tipo de equipos, porque finalmente, pues en realidad en el Perú, o sobre todo, bueno, en algunos lugares de Lima, en las ciudades, la energía eléctrica es un privilegio tener, porque el costo que cada vez más va en aumento, convendría tal vez instalar estos paneles. Y entonces, ¿y cómo sabría yo, bueno, aunque seguramente a través de los técnicos, ¿no? ¿Qué capacidad de panel solar necesito para que abastezca toda mi casa? Eso sería materia de estudio. Claro, al final en sí se puede hacer un cálculo, ¿no? Se dice a ver cuánto consume una refri, cuánto consume una lavadora, cuánto consume unas cantidades de televisores que tienes. Todo eso suman la cantidad de voltios que consumes, y lo cual en base a eso te instalan un panel solar, ¿no? Entonces, y eso, sin ir muy lejos, nosotros en las Bambas hemos hecho para algunos equipos que tenemos, ya con en este caso los electricistas, como dicen, ¿no? Los técnicos hacen el cálculo y ahí se instala pues la cantidad de panel solar, las baterías, la cantidad de horas que debe más o menos almacenar estas baterías. Ahora son baterías normales, también hay otras baterías muy importantes que son de litio, que aguantan mejor el tema de almacenamiento, ¿no? Así como escuchamos de las baterías de nuestros celulares, por ejemplo, ahora es de litio, de otros componentes más, pero justamente esos ayudan a que puedan almacenarse durante mucho más tiempo, al final lo almacenan y te dan una mayor potencia, ¿no? Entonces, sí, eso sí, de todas maneras hay que asesorarse con un profesional. Imagínate, ya se está dando lugares, por ejemplo, como en el caso he visto en uno de los bancos que tenemos aquí en Perú, como parte de su iniciativa de lo que es la energía o el tema de cero emisiones, está utilizando lo que es paneles solares, ¿no? En sus diferentes agencias, techos, han almacenado, entonces ya más o menos han hecho la cantidad de energía de un banco. Cuando uno va al banco, hasta de día se prende su luz, ¿no? Sus fluorescentes y todo eso, entonces ahora pues han entrado un tema de poder tener una energía pues limpia, ¿no? Renovable. Entonces eso sí se puede dar, no es nada complicado ahora es más fácil. Ahora en internet también están los tutoriales, es más asequible, y eso es la gran ventaja, ¿no? Que ahora tenemos todo esto a disposición, y es más, hay una gran demanda también, ¿no? Como nosotros como usuarios, y también en el mercado hay bastante lo que es empresas con las cuales nos pueden, empresas o tiendas, ¿no? Con las cuales nos pueden asesorar bastante en este tema. Y Lucho, ¿y si no nos sumamos a una política de eficiencia energética, podría traer consecuencias para el planeta? Bueno, claro, lo que pasa es que aquí al hacer consumo de todo esto, ¿qué estamos generando? ¿No? O sea, consumimos energía, utilizamos la refri, la tele, como hablamos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo emisiones de los gases de efecto invernadero. Entonces, en este caso estamos hablando del CO2. Entonces, ¿qué se trata de esta política mundial en sí? Es justamente disminuir estas emisiones, ¿no? de CO2. ¿Para qué? Para evitar, ¿qué cosa? Un cambio climático. Entonces, para que justamente pues estar más tranquilos, más estables, que no haya estas variaciones, ¿no? En el clima. Por ejemplo, este año las lluvias creo que recién han empezado como que en febrero. Entonces, cuando en sí las lluvias deberían ser noviembre, diciembre, justo para la siembra, pero enero ha estado como que seco, y al final estos cambios climáticos, que no es solamente en Perú, ni en Abancay, ni en Cusco, aquí es a nivel mundial en sí, es justamente por este desfase que se está dando, ¿no? Por este incremento de temperatura. Entonces, es un tema más para nuestras generaciones que vienen, justamente disminuir estas fuentes, ¿no? de gases de efecto invernadero. Y como te digo, el CO2
es el que más nosotros emitimos en cualquier momento del día, ¿no? Utilizando una laptop, utilizando el celular en casa, ya sea, ni qué decir con los medios de transporte que tenemos, ¿no? Un auto, o en este caso un bus, etcétera. Pero todo eso, toditos debemos aportar estas políticas internacionales, pero también para uno mismo, ¿no? O sea, uno mismo, como en un momento hemos hablado también, antes nuestros papás, nuestros abuelos nos decían, pues, apaga la luz, tienes que apagar la luz, y bueno, puede ser un tema de ahorro, pero al final era pues es algo bueno también que hacías, ¿no? Era un buen ejemplo, ¿no? No podías estar desperdiciando así nomás un recurso. Mira, acá me están preguntando, dice, en el Perú, ¿qué instituciones son responsables de esta gestión de eficiencia energética? Te lo dejo esa pregunta para la siguiente media hora, ¿estaría bien? Perfecto, Guillermo. Ahí le respondemos a... Vamos a una pequeña pausa, Luchito. Volvemos entonces. Ok, conforme, Guillermo. Perfecto. Bien, a ver, voy a con la panaiguna de Mari Sánchez que hay eficiencia energética y meinatan guayjecuna panaiguna roanchisma allinta, sobre todo guayjecuna panaiguna que hay energía eléctrica nisjata jawarinapaj y meinatan jawarinchisma ama llaqtamaseguna planeta nisjata afectananchispaj amata guayjecuna panaiguna que hay cambio climático nisjata aswaypaj mate paisans que hay cambio climático manan allincho guayjecuna panaiguna y meinatan yanapanchisma llaqtamaseguna ama chay cambio climático kanapaj hasta avanzanapaj riki, pero chaymi kashan eficiencia energética suten llega llaqtamaseguna y meinata ñoqanchis qawanchisma kay energía eléctrica nisqa hapinanchis wayqikuna panaykuna haykuch samarirus chaymanta kutiremos un rato y wayqikuna panaykuna. Mijita, hay una frase capaz de abrir muchas puertas. ¿En serio, papá? Sí, y sabes, nunca falla. Entonces, enséñamelo, papá. Claro que sí. Esa frase mágica es por favor. Úsala siempre, hijita. Nunca te olvides. Hoy y siempre debes saludar, pedir por favor y siempre decir gracias. ¡Ay, otra vez! Yo no quiero darle pecho. Mis senos se me están cayendo cada vez más y me duelen. Mejor le preparo leche de tarro. Pero Lilian, ¿qué? Es necesario que le des leche materna. Si tu guagua recién tiene semanitas de nacido, ¿no es cierto, Juanito? Así es pues, Lilian. ¿Y sabes por qué? La leche materna es el mejor alimento para que crezca fuerte y sano tu guagua. El saborcito es rico. La leche materna tiene la temperatura exacta y ya no le vas a pelar su boquita con esa agua caliente y esa leche en tarro. Y no es necesario otros alimentos hasta los 6 meses. Por eso y mucho más, Lilian, debes de darle únicamente tu pecho a tu bebé hasta los 6 meses. Y luego le sigues dando pecho hasta los 2 años acompañado de otras comiditas. Bueno, que todo sea por la salud de mi bebé. A ver, hijito lindo, toma tu lechecita. ¿Te gusta tu tetita, hijito? ¿A qué sabe la leche de tu mamita? ¿A miel? ¿A chocolate? ¿Te gusta? ¡Ay, qué lindo, mijito! Rico, ¿eh? Pronto tendrás niños para cuidarlos y feliz seremos con nuestro amor. Mamita, no te olvides que la leche materna tiene todos los nutrientes que ayudarán a que tu bebé crezca fuerte y sanito. Además es gratis, solo tienes que alimentarte bien para que tu guagua sea el mejor. ¡Rico! ¡Qué rico! Tetita. Rico, 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 rico. ¡Qué rico es mi tetita! Rico, 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 rico. Luisa, ya llegué. ¿Qué tal? ¿Ya listando para cocinar? Sí, Pancho, aquí ya casi lista para empezar a preparar una rica cena. ¡Oh, qué bueno! Pero Luisa, veo que esta cocina está hecha un cuchihuasi. Ay, Pancho, no seas tan exagerado.
Falta una pasadita de trapo y ya. ¿Cómo que una pasadita de mano? Digo de trapo. Nuestra cocina siempre debe estar limpia, mujer. Ya, Pancho. Más es lo que hablas. Ayúdame pues, dale una limpieza porque nuestros hijos ya están por llegar. Está bien, Luisa. Solo porque esta noche cena Pancho. Esta noche cena Pancho, si me porto bien. Le daré una buena limpieza para empezar a cocinar una rica y saludable cena. Practiquemos en familia buenos hábitos de limpieza. Con higiene cuidamos la salud y la buena nutrición de todos. Ya está, Alejandro. Hazlo en tu cronchiña, orexita, que hice mi tucunata. Ari, Julián, aso ahí mainayata pues descargarunchis. Papá y Julián, Jawari, escuela pedimos vamos kaita. Ay, yoncito, ama kunanja. Ay, jeria, seikos jankasiane. Takanba, pastaría te sacribanco. Ama kunanja, yoncito. Ruana irame, kasian. Mami te quitani, ya na pasó una equipa. Ya, papá. Waijay Julián, malta ruasianki wawaikiwan. Kunan hamurun, kantaq katirinki. Imaymana ruanapaq tiempo kallanqa waykichay. Ama wawaykita, familiaykita, huk laduma churaychu. Ari Alejandro, allin mi chayja. Kunan mantaja, hasta un wawachaywan kasaj. Ama wawaykikunata qunqaychu. Paykunaqa qanwan kayta munanku. Uyarisqa, qawarisqa. Qantan rikusunkiku ejemplo nisqata qonaykipaq. Wawaykikunawan kuska kaspaykiqa, astawan paykuna kusisqa kawsakunqaku. Confianza nisqawanpas. Chaymanhina allinta imatapas ruwanankupaq. Escuelankupipas mana sasachaykunawan yachanankupaq. Yoncito, wawachay, imatata ruwashankiri. Escueletan dibujayan, papay. Cosa, Yoncito. A ver, wakin tariki kashanchu. Ari, papay. ¿Te anda algo peltado un puclar? Ya, Yoncito. Resunchis bolajaitaj, ya. Ya, papay. Ari, wayjay chay kotera muchis ñallaqtan samarirukuna pues wayjaykuna siempre imapi pues rimapakuypipas maypipas pisipame wayjay acaso rimayri facillachu rimaypi pues pisipankuya wayjaykuna ñuqa pues pisipaniya. Así que continuamos amigos con nuestro tema, amigos, con este tema tan importante, amigos, sobre lo que es, amigos, atención, la eficiencia energética, amigos. Día de mañana domingo, o también el día domingo también reproducimos esto, amigos. Así que día domingo 5 de marzo estamos recordando el Día Mundial de la Eficiencia Energética. ¿De qué manera podemos aportar a la eficiencia energética en nuestra tierra, desde nuestras casas, desde el punto donde nos encontramos? Eso estamos abordando, amigos, de qué manera. Pero vamos a ver, Luchito, la pregunta es esta. Dice, ¿qué instituciones en el Perú son responsables de esta gestión de una buena eficiencia energética? Supongo que sí lo hay. Sí, Guillermo, hay por intermedio de lo que es el Ministerio de Energía y Minas. El Ministerio de Energía y Minas tiene tres direcciones o tres subsectores. Una que es el Ministerio de lo que es sector hidrocarburos, ¿no? El sector de minas, y hay otro que es el sector de energía. Entonces, con este sector de energía, la Dirección Federal de la cual se encarga de tener el tema normativo, de justamente de agarrar estas reuniones internacionales que hay, adaptarlos después de lo que se ha quedado en esas reuniones a nuestra realidad y ver también qué políticas de eficiencia energética podemos implementar en el país, poner energías renovables, las que tenemos actualmente, ¿no? También, y bueno, también a raíz de eso, y creo que hemos visto en diferentes, no sé, bueno, por ejemplo, algunas ferias que he asistido, también van ellos y justamente hablan de poder utilizar algún tipo de, por ejemplo, de focos, ¿no? Ya no focos el tradicional, ahora es los ahorradores, ¿no? Entonces, y también ya están los precios un poco más asequibles, hasta iluminan mejor. Entonces, eso, por ejemplo, por esos
con esas pequeñas campañas, o a veces en la televisión también se ve, ellos ya van fijando una política, una cultura también para todos nosotros, ¿no? A nivel de empresa también siempre, ¿no? Nos piden o nos dicen, a ver, cómo están ustedes, cuál es su plan, y aparte de todo esto a nivel de lo que es Perú, a nivel internacional existen pues otros organismos, ¿no? Así como han escuchado de repente la ISO 14001, por ejemplo, para todo lo que es el medio ambiente, la ISO 45001, por ejemplo, que es para lo que es ya seguridad, ¿no? Seguridad en el trabajo. Ya para el tema energético hay una ISO que es la 50001. Entonces ahí te dan toda una serie de lineamientos, con lo cual tener una certificación de este tipo a nivel internacional pues es una carta de presentación muy buena, ¿no? Para ya en este caso como empresa, ¿no? Como empresa, con la cual pues ahí se puede ver los aportes que está teniendo la empresa, el tema de justamente de todos los indicadores que se encarga de medir, los proyectos que tiene. Entonces todo eso hace que al final pues sí hay una línea con la cual nosotros nos debemos regir siempre, ¿no? En el tema en la política de eficiencia energética. Y sí, es bastante interesante, y de hecho que en la página en este caso de la Dirección General de Eficiencia Energética, ahí podemos encontrar mayor información, ¿no? Del Ministerio de Energía y Minas. Claro, sería excelente. Sobre todo yo creo que estos temas que tú estás dando a conocer, a veces los papás desconocen, pero hay estudiantes que nos están escuchando en estas horas, y entonces yo creo que es buen dato la información que estás dándonos, y sobre todo cómo ingresar o a dónde buscar información. Bueno, siempre a mí se me ocurre, yo como parte de Minera Las Bambas, no tengo por qué correrme en tocar estos temas. En realidad, dentro de la mina, a nivel de Minera Las Bambas, ¿cómo estamos contribuyendo con una eficiencia energética, mi estimado Lucho? Sí, mira, para hacer un poco la historia de lo que es Las Bambas, el año pasado, en septiembre, hemos recibido nosotros un certificado verde, ya así se le llama, por esta institución en el Perú, que habla justamente del uso de energía eléctrica que tenemos nosotros de fuentes renovables. O sea, nosotros hacemos consumo de nuestra energía, viene pues de una fuente pues renovable, ¿no? En este caso las hidroeléctricas son justamente las renovables, y bueno, pues tenemos un consumo ahí de 1 millón prácticamente de megawatts, pero justamente esto se trata de ir reduciendo, ¿no? Al menos hemos empezado con este primer paso, ya sabemos cuánto consumimos, y a lo largo de los años nosotros tenemos que ir reduciendo justamente para evitar estas emisiones que hemos estado hablando, ¿no? De los gases de efecto invernadero. Entonces se planea reducir estos gases, no es el próximo año, ¿no? Es un plan al 2030 de reducir al 40% aproximadamente la cantidad de emisiones, y en el año 2050, mira, estamos hablando del 2050, ya tener cero emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces esto a nivel de empresa ya es un compromiso, ya se va viendo alternativas, ¿no? Con la cual pues se podría llegar a este objetivo. Es un plan a largo plazo en sí, pero todas las empresas, todos nosotros tenemos que llegar a esto, ¿no? A reducir la cantidad de emisiones, porque ya unos años más, imagínate, ya el tema pues el incremento de temperatura a nivel del planeta ya va a ser insostenible. Vamos a tener pues desde ya nomás ya se ve muchos temas seca, se ve ríos que están secando, lugares donde no hubo lluvia ahora llueve, y donde hubo lluvias ahora hay sequía. Entonces necesitamos nuevamente dejar todo como era hace muchos años, ¿no? Al menos en el planeta. Entonces es un plan también, ¿no? A largo plazo. Claro, todo esto debe estar acompañado de una campaña también, ¿no? Una campaña de ahorro de energía también dentro de la mina. Sí, hemos tenido nosotros siempre a nivel de lo que es nuestros contratistas, nosotros como trabajadores recibimos, nos dan capacitaciones justamente pues en el tema de apaga la luz, desconecta los artefactos, hay que cambiar los focos, busca justamente estos artefactos de etiqueta pues de eficiencia energética,
También, ¿qué más hemos puesto ahí? Nosotros el tema de bañarse pues un determinado tiempo, no dejar la ducha abierta o el caño abierto. Entonces, creo que 5 minutos. Siempre, así es, 5 minutos. Entonces, ahí justamente nosotros vamos dando estos pequeños tips, estos pequeños mensajes, con la cual pues queremos eso, ¿no? Justamente de que todos podamos contribuir. Ahora, no es que en el trabajo nomás, ¿no? O sea, esto debemos llevarlo a nuestras casas, compartirlos con los demás familiares y, bueno, pues hacer algo ya cotidiano, ¿no? Que sea una costumbre justamente que nosotros aportamos en el tema de la eficiencia energética, el cuidado, que es, en este caso, ya pues la energía, ¿no? Entonces, en eso vamos siempre, hay campañas, el año pasado hubo concursos, y en todo caso, invitamos, ¿no? A las empresas contratistas también, si por ahí nuestros socios estratégicos, si por ahí tienen alguna idea o han implementado algo, que nos hagan saber, ¿no? Al área de medio ambiente. Ahí justamente nosotros podemos igual podemos incentivarlos, darle un reconocimiento acerca de lo que justamente ellos en sus actividades, en su área, en su zona, justamente con sus superiores, a ver qué han podido implementar, y eso la verdad es digno de admirar. Pueden exponernos y también explicarlos después con los otros compañeros, ¿no? Entonces tenemos reuniones nosotros con los socios estratégicos de forma mensual. Ahí es un espacio, ¿no? Donde justamente nos podrían hacer llegar a conocer todo esto de qué o cómo están contribuyendo en la eficiencia energética. Bueno, debe ser de interés de ellos, ¿no? Usar la energía de forma eficiente como empresa prestadora de servicios a las Bambas. Entonces deben tener sus políticas y deben conocer, porque como especialistas vienen efectivamente y tratan de ahorrar la energía eléctrica. Sí, en sí ellos tienen su política también ambiental. Ahí justamente donde se declara, ¿no? Qué es lo que van a hacer a nivel con el cuidado del medio ambiente, ¿no? Con la protección y cuidado del medio ambiente. Entonces, de hecho que por ahí nosotros con ellos trabajamos muy seguido en el tema de un plan de manejo ambiental. Entonces ahí justamente uno de los puntos es mejoras ambientales, iniciativas ambientales, y ahí este año pues también necesitamos ver cómo ellos a nivel de empresa lo están haciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para contarte una experiencia nada más, en una operación minera, y no voy a decir el nombre, Ferreiros, esta empresa, tenía 2 containers, en los cuales, ¿qué hicieron? Pusieron paneles solares, ¿no? A 2 aguas, con tema de lluvias también, a 2 aguas, y al final todo eso abastecía justamente a los focos que había dentro del container, a sus impresoras, y al final pues fueron los ganadores hace muchos años de ¿cómo se llama? De un concurso que hubo, ¿no? De mejoras o iniciativas ambientales. Entonces, hay así como este caso, también pues de hecho que hay varias empresas que por ahí lo han hecho y pues de repente ni lo sabemos, ¿no? Entonces sería bueno que nos compartan también, ¿no? Esta es una invitación también para ellos. Bueno, yo particularmente he visto, yendo hacia la planta, a lo largo de todo lo que es la faja transportadora, he visto durante la noche que hay luces que son paneles solares de una dimensión regular, más o menos de unos 70 por 40, que están como postes. Estos son paneles solares. Sí, justamente son paneles solares, y eso es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a lo largo de toda la faja, que son 6 kilómetros aproximadamente. 5 kilómetros, pues, 5 kilómetros. Iluminadas. Sí, 5 puntos y algo, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, se puede ver que sí, pues esa implementación ha sido bastante buena. Están los paneles, está la luz, entonces, durante la noche, imagínate, ¿no? Hay muy buena cantidad de focos ahí, en este caso alimentados ya con energía solar. Entonces, así como eso, pues debemos replicar en otros lados también, en la operación. Como te digo, a nivel de nosotros, los equipos que tenemos de monitoreos ambientales también están haciendo, estaciones meteorológicas también están haciendo energizados con lo que es los paneles solares, ¿no? Entonces, el canal de contorno, podemos tener ahí algunos equipos, por ejemplo. También también hemos visto estos semáforos, ¿no? Donde está la intensidad de luz, donde tenemos ahí también el campamento, en planta. Eso también tiene su pequeño panel solar, y es la forma como se va energizando estos equipos. Pero hay un proyecto sí muy interesante, muy bueno a nivel de lo que es la empresa,
ya un poco más grande, por ejemplo, migrar, ¿no? De lo que es el diésel, o sea, el petróleo, a hidrógeno verde. Entonces, esto es muy, muy importante, ¿no? Entonces, dejar de lado el petróleo, con la cual pues sí tiene una gran cantidad de emisiones, al hidrógeno verde. Entonces, ahí prácticamente ya es todo un tema de poder ver qué hacer, qué formas de tener este hidrógeno verde. Un poco para explicar qué es el hidrógeno verde, por ejemplo, en este caso el agua, que está formado de H2O, consiste en descomponerlo, ¿no? Entonces en oxígeno y en hidrógeno. Ya, ese hidrógeno es el famoso llamado hidrógeno verde. Con eso se puede energizar también los equipos. Entonces, y esto ya se da algunas prácticas, por ejemplo, en el tema que he visto en los videos, en el agua de mar están haciendo esto, ¿no? Entonces, que nosotros tenemos que buscar otras fuentes donde justamente podamos tener este famoso hidrógeno verde. Pero es un proyecto bastante grande, de hecho que ya la empresa también nos va a hacer saber de los avances para más adelante ver cómo vamos con esta implementación o este cambio, ¿no? Que es bastante... ¿Dónde están utilizando el hidrógeno verde, dijiste, Lucho? Mira, hay algunas minas que ya tienen camiones con este tipo de en este caso están siendo utilizado hidrógeno verde, ¿no? Pues ya no petróleo, sino hidrógeno verde. Camiones mineros, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí bueno, tenía entendido que es unas empresas Anglo American, tengo entendido que sí ya tiene implementado. Entonces, pero sí, o sea, ya hay esa forma, ¿no? De poder experiencias con la cual pues nosotros también queremos también llegar a esos niveles, y bueno, de hecho que es un plan un poco más a mediano, largo ambicioso plazo. Sí, en verdad sería interesante, ¿no? Esas experiencias que en verdad poco a poco seguramente se masificará, como decías desde un comienzo, ¿no? A menor escala se presentan, luego poco a poco se van masificando, y al último pues en verdad contribuimos y con la conservación del mundo, en este caso, como tú decías también, contribuyendo con el calentamiento global, que sería interesante. Bueno, en realidad hay muchas cosas dentro de Mina. Entonces, por favor, si podrías repetir sobre, bueno, acá tengo un mensaje, dice, podría repetir sobre emisiones de gases, dijiste que hay un objetivo de la empresa para reducir los gases de efecto invernadero, y pusiste un porcentaje al 2030 y otro al 2050. Sí, esto ya es prácticamente ya se ha quedado como que al 2030 reducir el 40% de lo que actualmente tenemos, ¿no? Como emisiones. Y el objetivo final es al 2050 tener 0 emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces esto sí es muy retador. Ya la tecnología, de hecho que ahora que se viene toda esta tendencia, o estamos en toda esta tendencia, pues se está buscando las formas, ¿no? De cómo poder reemplazar y tener estas emisiones pues al nivel de que es 0, ¿no? Y eso es un compromiso pues ya de la empresa también. O en este caso la corporación también, ¿no? Sí, es bastante bueno, retador. Ya hemos hecho nuestra línea base, ¿no? De cuánto consumimos, entonces de ahí a poco se va reduciendo. Claro, perfecto, muy bien. Bueno, ya un poco que Chinchilico me está mirando también, ya me está diciendo, no te pases de la hora. Bueno, nos quedan todavía algunos minutos más. Me gustaría algunas sugerencias ambientales, sobre todo, Lucho, porque siempre en mis programas les pido a todos mis invitados puedan dar algunos tips, si se puede llamar, algunos mensajes, algunas sugerencias del tema que hemos hablado, ¿no? Cómo contribuir con la eficiencia energética. A veces pensamos que solamente vivimos en un cuartito y yo no genero tanta molestia, digamos, con las emisiones. Bueno, pero en este caso yo creo que cada uno de nosotros tenemos una gran obligación de contribuir con una buena eficiencia energética, utilizar bien la energía eléctrica. Bueno, me gustaría escuchar algunas sugerencias, recomendaciones de parte tuyo.
Sí, Guillermo, bueno, ya como mensajes ambientales, por este Día Mundial de la Eficiencia Energética, es muy importante que todos nosotros pues contribuyamos con esto, ¿no? Desde nuestros hogares, nuestro trabajo, no nos cuesta nada apagar las luces, ¿no? Durante el día, en las oficinas, en lugares donde ya hay luz natural. Más bien debemos aprovechar esta luz natural para hacer nuestras actividades de forma pues ¿no? en las horas que justamente pues están la luz natural. Y bueno, pues también otro de los mensajes es el tema de desconectar, ¿no? Los aparatos eléctricos que hablábamos, este famoso consumo fantasma, otros dicen consumo vampiro. Entonces, pero sí se da estos consumos. Desconectemos, no nos va a quitar más de 5 segundos, creo. Y bueno, vayamos por esos hábitos. Buscar también estos artefactos de etiqueta de eficiencia energética. Ahí justamente entre las letras A y B, de repente vamos a explicar más en detalle de estos artefactos, pero comprar eso, ¿no? De preferencia, si voy a renovar ahora mi tele o voy a renovar algo en casa, entonces busco esto, con la cual pues al final me va a dar el mismo, en este caso va a cumplir su función, pero me va a generar a la larga un ahorro también, ¿no? Ahorrando eso, bueno, como decía, evitar dejar las luces encendidas. Y bueno, pues nada, se quiere acá que también nuestros amigos de las empresas contratistas nos apoyen, todos los trabajadores, y nuevamente recalcar de que pueden presentar, enviarnos a ver qué están haciendo ellos, ¿no? También justamente por el tema de esta eficiencia energética y por el Día Mundial. Y no solamente por el 5 de marzo, ¿no? En general, durante todo el año, de todo este año, a ver qué planes tienen. Igual siempre de nuestra parte vamos a poder darles siempre un reconocimiento, unas felicitaciones, vamos a poder conversar, vamos a compartir con las otras empresas también una gran idea, algo que ellos estén implementando, una iniciativa, es lo que más queremos justamente, ¿no? De todos nosotros que estamos ligados al medio ambiente, no solamente los que estamos en el área de medio ambiente, sino todos estamos llamados a poder contribuir, a dar sus aportes, ¿no? Eso sería, Guillermo, de mi parte. Muy buen tema que hemos ya tocado. Y bueno, pues siempre, ¿no? Para cualquier consulta también, igual me pueden hacer llegar. Lucho, sí, lo que a mí me hubiese gustado un poquito, puedes ampliarme, explicarnos sobre estas etiquetas de eficiencia energética, cómo se presentan, dónde están colocados en los electrodomésticos, de qué color es, cómo es que debo yo seleccionar. Sí, eso, mira, sí, en cada artefacto, cuando se hace las compras, ya viene colocado en el mismo, en la caja, o si no también en el mismo equipo. Entonces ahí es con unas barras donde está de la letra A hacia la D, donde justamente pues te dice qué tan eficiente es este equipo. Entonces ahí lo prioritario es comprar entre el A y B, ¿no? Entonces, ahora si compras de la letra D, ahí estás sabiendas, ¿no? Por decirlo así, a sabiendas de que tú estás comprando pues un producto con el cual te va a consumir más luz, más energía. No creo que sea el caso, ¿no? Una persona no cree que quiere comprar eso, pero bueno, a veces de repente por ahí, por un tema de costos puede ser que lo haga, pero a la larga pues se va a ver reflejado en su consumo pues de energía mensual, ¿eh? Según el uso que le dé a este artefacto más que nada. Perfecto, entonces AB, ¿no? En la etiqueta, eso es lo que más conviene. Así es, la letra A y B. Sí. De repente por ahí en las páginas, en las redes sociales, de repente eso lo coordinamos para ponerlo de repente en nuestra página, el tema de un pequeño tutorial o algo para que los compañeros también puedan ingresar y ver, ¿no? Depende como un resumen, tal vez un poco para describir esta etiqueta verde. Luchito, perfecto, muchísimas gracias. Muy buena sugerencia con la cual acabaste y terminaste el programa. Y bueno, como siempre, ya volviste a nuestra cabina. Ojalá haya muchas más para que estemos tocando temas tan interesantes que a la gente le debe interesar, a nuestros oyentes también. Entonces, te agradezco, muchísimas gracias por haber
estado con nosotros aquí, con nosotros en este programa tan lindo, y que sean un feliz Día Mundial de la Eficiencia Energética el día de mañana. Que tengas un buen día. Gracias Guillermo, gracias por la invitación y bueno, hasta otra oportunidad y bueno, pues siempre, ¿no? Para poder conversar en estos días mundiales, estos días conmemorativos, pero igual, si no, en cualquier momento también las puertas del área de medio ambiente están abiertas para cualquier consulta, para cualquier apoyo que necesiten, ¿no? Cualquier trabajador que estamos aquí en la operación. Nuevamente mis agradecimientos. Gracias, Lucho. Así que Huayjikuna panaykuna ña programanchis tukurakapunkunan punchawpaq llaqtamasikuna imaynatan energía eléctrica llaqtamasikuna imaynatan ahorranchisma, imaynatan llaqtamasikuna ahorruchata rurakunchisma Huayjay panay. Wakinqa nishankupacha mana kaypiqa ñuqapaqa iskay iskay fukuchalla chaypi Huayjaykuna panaykuna yachana ahorraytapas. A veces kunanqa ñan kan ñariki refrigeradorapas kan ña Huayjaykuna panaykuna. Kanmi televisor pues kashanmi riki. Chaymanta hoja aparato chakunata tenchuraykunkis, chaymanta celular carganapaqpas llaqtamasakuna aswaypas nisasunkis ama ña manaña Huayjaykuna de repente kay televisorta hawankisña chayqa solamente manan apagayllachu, sino también enchufechata urquykuna. Chaymanta telefonunchista nariki ña cargarunchisña chayqa telefonota urqunchis pero enchufeqa churasqalla kasi. Mana chayqa valenchu, sino enchufeta urqunayki mana chayqa consumo fantasma, consumo fantasma o energía vampiro. Chay enchufe llaqtamasikuna chunqashan energía eléctrica chaymantaqa paganayki kanja. Imamantataq askata pagashaneri imajanra artefactotaq kaypi kashanmanra nin tapurikunki, pero mana chay Huayjaykuna panaykuna kashin. Chaymi chay eficiencia energética sutin. Chaymi kunan chayta reverencia Huayjaykuna panaykuna. Chayqa ñuqawanqa Huayjay panachay toparece ñawpaqtanga llaqtamasikuna sapa kay programanchis Pachamamanchis sutiuq waqti Huayjaykuna panaykuna ñawpaqman aparinanpaq. Llapa chayriykista, llapa distritukunata, llapa llaqtakunata napaykamuykichis kunan puncha Huayjaykuna panaykuna 4 de marzo y 5 de marzo, domingo, Día Mundial de la Eficiencia Energética en España. Tupanachkamaña Huayjachaykuna panachaykuna ñawpaq sábado paqña tuparece Huayjachay panachay. Un abrazo a todos mis hermanos. Gracias a los señores. Yo sé que son muchos estudiantes que están preguntando, amigos, escuchando el programa, que son muy importantes. Muchas gracias, hermanos. Un abrazo para cada uno de ustedes y que pasen un bonito fin de semana Huayjachay panachay. Tupanachkamaña. Llegamos a la parte final de tu programa, Pachamamanchis. Nos reencontramos en la próxima edición.